¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos, muy buenas tardes. Acaba de perder el Real Madrid, acaba de ganar el Atlético de Madrid 3-1, el derbi en un partidazo que ha tenido absolutamente de todo. Polémicas, drama, golazos. Me parece que ha expuesto deficiencias gigantes que tiene el Real Madrid y por supuesto drama hasta el final porque el Real Madrid puede jugar un mal partido. Hoy yo creo que jugó uno realmente malo, donde deja expuesto incluso cuántos problemas tiene a nivel plantel y conformación de plantel, y aún en ese escenario y perdiendo por 2 goles tiene a su rival, hoy el Atlético de Madrid, asustado hasta el último momento, y eso fue lo que pasó. El Atlético de Madrid ganando por 2 goles, si no tenía esa diferencia no sé si lo hubiera logrado, ganando por 2 goles termina el partido sufriendo, defendiendo, aguantando y con una tensión absoluta porque el Madrid te tira todo encima y te obliga a ese sufrimiento. Pero la realidad es que no solamente el Atlético de Madrid le ha ganado 3-1 al Real Madrid, sino que me parece que Simeone le ganó el partido a Ancelotti con decisiones de por dónde tenía que buscar el partido, por dónde iba el partido, y que Ancelotti se equivocó a la hora de buscar las respuestas o de encontrar las respuestas, y que, vuelvo a insistir con esto, y lo voy a hablar ahora en un ratito, le ha costado mucho al Real Madrid esta plantilla, este partido. Creo que ha expuesto una deficiencia muy grande que tiene el plantel. Ahora nos vamos a ir metiendo en todo esto y en las decisiones que ha tomado Ancelotti y en las decisiones que ha tomado Simeone. Ha ganado 3-1. La gran figura es Morata, obviamente. Termina metiendo goles, termina siendo decisivo. Los 3 goles son parecidos. Los 3 goles son de cabeza. Los 3 goles vienen de jugadas por la banda y vienen por la banda izquierda, donde ha tenido un problema gigantesco el Real Madrid y una gran virtud del Atlético de Madrid. Por ahí ha encontrado, con las proyecciones de Lino, una avenida, un callejón gigantesco el Atlético de Madrid. Y si a eso le sumamos que se entendió muy bien Lino con Saúl, a la perfección triangulaban por aquel sector, más algún apoyo de algún delantero o algún volante, incluso Griezmann que venía y que salía de la zona como para poder generar situaciones que las terminaba definiendo Morata por el medio. En ese aspecto ha sido brillante la idea de Simeone y por dónde le ganó el partido al Atlético de Madrid. A ver, vamos con las formaciones. Línea de 5 al Atlético de Madrid con 13 adelante, con Griezmann y Morata de dupla de ataque. El Real Madrid sale con línea de 4 en el fondo, el arbolito de Navidad. Es temprano para Navidad, estamos 24 de septiembre, pero a Ancelotti se le ocurrió que era día de sacar el arbolito y armó su famoso arbolito de Navidad, con Rodrigo de centrodelantero, con Modric y Bellingham entre líneas o en segunda línea, con una mitad de cancha que tenía a Camavinga, Kroos y Valverde. El primer tiempo lo juega Camavinga de volante central y Kroos por izquierda con Valverde por derecha, y una línea de 4 con Lucas Vázquez y Fran García como laterales y Rüdiger y Alaba como centrales. Hay varios cambios durante el partido, nos vamos a meter en eso ahora porque el Real Madrid ha hecho muchas variantes, Ancelotti ha hecho muchas variantes tratando de encontrar el partido, y obviamente la parte final o después de todo el segundo tiempo, después del 3-1, el partido cambia porque el Atlético de Madrid tiene que defender esos 2 goles y el Real Madrid tiene que ir a todo o nada y empieza a tirar todo lo que tiene para buscar y genera este drama del final. ¿Por qué digo que Simeone le gana la apuesta a Real Madrid y por qué digo que demuestra una deficiencia en la plantilla del Real Madrid? Porque el sistema de 3 en el fondo, con 2 carrileros que tiene el Atlético de Madrid, expuso hoy que el Real Madrid no tenía cómo marcar las bandas. Y eso dejó expuesto a 2 laterales que además tienen muchos problemas para marcar, que son Fran García por izquierda y Lucas Vázquez por derecha. Ya se los dije el otro día, lo vuelvo a repetir, Lucas Vázquez es el Sergi Roberto del Real Madrid. Está jugador de rol, pero no está para partidos grandes y mucho más para este, y sobre todo si el equipo te deja expuesto. Al no tener, y acá está donde yo creo que el Real Madrid tiene problemas de plantel, al no tener extremos, en realidad los tiene y los tiene contados, porque el Real Madrid podría jugar con todos a disposición, con Vinicius, Joselu de centrodelantero, y de esa manera lo solucionaba con Rodrigo por banda derecha, y de esa manera hubiera solucionado un poquito el problema que tenía. Pero una gastroenteritis deja fuera a Vinicius, que además venía recuperándose de lesión, entonces el equipo forma con este arbolito de Navidad y sin extremos. Al no tener extremos, las 2 bandas fueron permanentemente para el Atlético de Madrid, y Simeone descubrió por ese lugar, y llegándole a 2 laterales que tienen muchos problemas para marcar, como Lucas Vázquez y como Fran García, descubrió que por ahí le pasaba el partido, y por ahí le ganó el partido el Atlético de Madrid al Real Madrid,
porque, repito, no tenía amplitud el Real Madrid, no podía ser un equipo ancho y tampoco era tan bueno para cerrarse por dentro como para poder defender los centros. Entonces le dio las bandas y además defendió mal por dentro el Real Madrid los centros y no tuvo cómo corregir eso de darle las bandas. Una y otra vez, el primer tiempo de Lino es brillante, porque no solamente que mete centros precisos, perfectos para Morata, que hoy estuvo brillante, sino que llega permanentemente y entendiéndose con Saúl, ocupando distintas líneas de espacio, generan superioridades permanentemente para que después apareciera por dentro. Primero Morata, después Griezmann, para terminar las jugadas y terminar metiendo los goles. Tiene tantos problemas con los laterales el Real Madrid a la hora de marcar. Yo digo que la deficiencia mayor del Real Madrid y su plantel tiene que ver con la falta de extremos. Creo que con los laterales podría mejorar, sobre todo el lateral izquierdo, con alguien de mayor jerarquía. Creo que Carvajal es un lateral derecho muy funcional y que en buena capacidad física todavía está como para rendir bien, pero sin Carvajal ahí tiene un dilema Ancelotti, porque o lo pone a Nacho, que te da muy poca proyección, pero que te marca mucho mejor, o lo pone a Lucas Vázquez, que se supone te va a dar más proyección, pero después retrocediendo y marcando es un desastre. Cada centro que le tiraron por ese lado a Lucas Vázquez con las proyecciones que decía de Saúl y de Lino, lo terminaron cabeceando por dentro a la espalda de Alaba. Es verdad que Alaba queda retratado porque él es el que está marcando al centrodelantero, a Morata en dos de los goles, y es verdad que también le aparece por atrás Griezmann en el segundo gol. Yo lo veo más responsable a Fran García que a Alaba. ¿Por qué? Porque Alaba tiene que marcar en función de dónde está Rüdiger, si los centros vienen por aquel sector. Rüdiger sale en las jugadas porque lo persigue a Griezmann. Las dos jugadas son muy parecidas, las tres diría, pero en el segundo gol no, porque el gol lo mete Griezmann. Pero sale, entonces Alaba tiene que cubrir el primer palo y cuando Alaba tiene que preocuparse también del primer palo porque hay mucho espacio hacia adelante y le entran jugadores. El que tiene que cerrar por atrás es el lateral. Fran García tiene que cerrar y por lo menos saltar junto con Morata para chocarlo, para pelearle esa pelota, porque le tiene que cubrir la espalda a Alaba. Entonces, si bien es cierto que Alaba podría haber hecho algo un poquito mejor, también es verdad que Fran García no cierra bien desde atrás y ahí queda expuesto otra vez los problemas que tiene el Real Madrid por los laterales. Sumemos esto a dos ausencias que no estamos hablando mucho, pero que vale la pena recordarlas. El equipo no tiene a Courtois y no tiene a Militao. Y creo que a partir de ahí genera deficiencias muy grandes en el juego aéreo, que no debería tenerlas, entendiendo que Rüdiger es alto y que debe ser un buen cabeceador, que Alaba no es malo, pero la realidad muestra que sin Courtois y sin Militao, en el juego aéreo el Real Madrid ha perdido el partido en el día de hoy y no ha podido encontrarle solución al juego por las bandas y al juego aéreo. Eso fue lo que intentó, lo que planeó y lo que ejecutó el Cholo Simeone, y ahí le ganó el partido a Ancelotti. ¿Qué intentó Ancelotti? ¿Qué hizo Ancelotti? Me parece que se da cuenta Ancelotti de este juego por las bandas en donde pierde todo el tiempo. Entonces, para arrancar el segundo tiempo, ¿qué hace? Lo mete a Joselu y lo saca a Modric. ¿Qué hace con eso? ¿Cuál es la idea de eso? Pasar al sistema que venía utilizando antes, ese 4-4-2 rombo, donde Bellingham se desprende por la mitad de la cancha y retrocede o puede retroceder a hacer un segundo volante de contención, donde queda Joselu y Rodrigo adelante. Entonces, de esa manera iba a tener dos jugadores más pegados a las bandas, Valverde por un lado y Camavinga por el otro, porque aprovechando o queriendo hacer ese 4-4-2 rombo, invierte las posiciones de Camavinga y de Kroos. Kroos pasa a jugar de volante central en el arranque del segundo tiempo y Camavinga pasa a jugar de volante por izquierda. Esa era la idea, con Valverde y Camavinga por las bandas para cubrir la subida de los carrileros, y tenía que retroceder Bellingham, ayudar por el medio cuando el equipo no tenía la pelota. ¿Qué pasó? Es que en el primer minuto, a los 40 segundos, le mete un gol Morata. Entonces, cuando te mete un gol Morata y se pone a 2 de diferencia, ya el partido cambia, porque el Real Madrid no tiene que empezar a preocuparse nunca más por cómo va a marcar las bandas del Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene que preocuparse cómo descontar esos dos goles y cómo ir al frente y cómo marcar diferencias allá. Y ahí viene una sucesión de cambios de Ancelotti porque no encuentra el partido y depende mucho más del empuje del cual hemos hablado acá, y le hemos dado mucho valor a este empuje que tiene el Real Madrid, porque aún siendo superado tácticamente, aún estando abajo por 2 goles, aún jugando un partido realmente muy malo hoy el Real Madrid a nivel colectivo y principalmente defensivo,
tiene esa personalidad, tiene esa camiseta, tiene ese empuje que va y te lleva y te lleva y te lleva y genera esta sensación de que hasta el último minuto, con 2 goles de diferencia, el Atlético de Madrid terminó el partido con un susto que ni les cuento, porque enfrente el Real Madrid le llegaba una y otra vez, a veces con más peligro, a veces con más claridad, a veces sin, pero con esta cuestión de ir al área todo el tiempo. Hay una jugada polémica en el primer tiempo, cuando se acababa el primer tiempo, y que es la de el empate 2-2 que termina siendo anulado por posición adelantada. Para mí está muy bien anulado. Para mí está bien anulado. Y voy a explicar por qué. El reglamento dice que la posición adelantada se sanciona independientemente. A ver, un jugador en posición adelantada no comete una ofensa salvo que. Y en el salvo que, una de las acciones que está puesta en el reglamento para ser sancionada como posición adelantada es que interfiera en la jugada, aunque no toque la pelota, de tal manera que condicione el movimiento de los rivales. Está Rüdiger en posición adelantada y condiciona la marca de Hermoso, y no me acuerdo, creo que Jiménez, el otro central, pero principalmente de Hermoso, que en vez de ir hacia atrás para la pelota, tiene que ir a marcar a Rüdiger. Entonces, a partir de la posición de Rüdiger, que es adelantada, y eso obliga a Hermoso a un movimiento diferente al que tenía que hacer, Rüdiger está interfiriendo, está participando de la jugada con esa maniobra. Por eso yo creo que hay posición adelantada. Muchos me dicen, pero lo está agarrando, era penal. 2 cosas para decir. Si ese agarrón lo cobraban como penal, el partido debería haber quedado 78-76 para cualquiera de los dos, porque esos agarrones pasan todo el tiempo en el área y no me parecen tan sancionables. Me parece una lucha cuerpo a cuerpo, no me parece un agarrón donde lo haya sacado de la posición, simplemente está cubriendo su posición y tratando de quitarle movimiento a Rüdiger. No me parece ilegal. 2, en caso que sí lo sea, y les doy si quieren la derecha de que lo estaba agarrando, antes es posición adelantada que agarrón. Es decir, antes, cuando sale el pase, ahí ya está la posición adelantada y eso pasa antes de que Hermoso lo agarre a Rüdiger. Entonces, si bien entiendo la polémica, yo creo que el hincha del Real Madrid hoy se debe preocupar mucho más por su equipo, por el plantel, por no tener un delantero de jerarquía, por no haber invertido en un 9, por pensar tanto en sumar volantes que hace que el equipo esté sobrepoblado en ese sector de la cancha y que Ancelotti esté tratando de ver qué puede diseñar para que no tener disconforme a un jugador como Modric, que no tenía prácticamente minutos en el arranque de la temporada y lo saca al minuto 45, para que Bellingham tenga un rol principal en el equipo, porque el club lo pagó más de 100 millones y tiene que tener un rol principal, porque tiene tantos elementos para manejar en la mitad de la cancha y se olvidaron del ataque. Entonces el hincha del Real Madrid, en vez de enojarse con que si fue penal o no fue penal, o si fue roja la de Jiménez o no, que me parece que no era para roja, y lo voy a explicar porque leí muchos comentarios en Twitter, es que es último hombre. Sí, es último hombre. En ningún momento del reglamento dice que el último hombre, cometiendo una falta, debe ser expulsado. Eso se cambió hace ya muchísimos años y la regla actual dice que cuando hay una falta del último hombre o del último jugador, debe ser expulsado en el caso de que el delantero que queda con la jugada tenga una situación clara y manifiesta de gol en ese instante. Y eso no pasa porque el corte es al lado de la banda. ¿Qué es en ese instante? Hay que medir, 1, cuán controlado tiene el balón el delantero. ¿Cuál es la distancia que tiene el delantero con respecto al arco y cuántos metros tiene para recorrer? Si hay alguna oportunidad de que llegue algún otro defensor a interferir en la jugada. Es decir, al ser la jugada tan lejos a un costado, por más que sea último hombre, la falta no es para tarjeta roja. Podría haberlo sido si hubiera sido un poco más violenta y sería tarjeta roja por violenta, pero no por ser el último hombre. Entonces la ley del último hombre no existe en el reglamento. Existe esto de cortar una situación que es clara y manifiesta de gol, pero tiene que ser inmediata, no que el jugador tiene que recorrer, tiene que llegar, corre 20 metros, porque incluso está estipulado en las circulares que reciben los árbitros, en ese recorrer de metros que le queda todavía al jugador, pueden pasar un montón de cosas. Eso es lo que le dicen a los árbitros, por eso entiendo que está muy bien. Después el Real Madrid tiene algo que sí es valioso y sí es valorable. Es esta personalidad, este enojo, esto que
está perdiendo y la está pasando mal tácticamente en el partido, pero tiene esta capacidad enorme de personalidad, de ir a buscar el juego y de meter al Atlético de Madrid y a un equipo que se supone defiende muy bien como el Atlético de Madrid, obligarlo a jugar muy adentro de su área y arriesgando, y repito, con esta sensación de que el Atlético de Madrid, aún ganando por 2 goles, sufrió hasta el minuto final. Y si no eran por 2 goles, el Real Madrid, con muy poco fútbol hoy, probablemente se lo hubiera dado vuelta. Vinieron los cambios, creo que en los cambios Ancelotti, después de ese primer cambio que hizo donde intentó el 4-4-2 para darle un poquito más de trabajo a las bandas, después de eso, ¿qué hizo? Sacó a los dos laterales que la estaban pasando horrible, saca a Fran García, lo pone a Mendy, que ya había estado en una convocatoria pero no había tenido minutos todavía, y pone por el otro lado a Nacho, que no es el más profundo, pero por lo menos no iba a sufrir, iba a dejar de sufrir con las transiciones, porque al final de cuentas, con el Madrid yendo al frente todo el tiempo, el equipo empieza a sufrir alguna contra por parte del Atlético de Madrid. Y otra cosa que te da Nacho es que cuando el Madrid entra en esta dinámica de ir a todo o nada y de empujar y de meter al equipo rival adentro, es admirable esa parte del juego del Real Madrid. Uno de los que forman parte clave y principal de esa dinámica es Alaba. Siendo defensa central, termina todas las jugadas en la puerta del área o adentro del área. Entonces tener a Nacho, si bien lo tenías de lateral que podía ir o venir, también te daba la posibilidad de cubrir en caso de que necesitaran de una contra, porque Alaba estaba jugando permanentemente en ataque. Puso a Tchouaméni con Camavinga y se intentó ordenar la mitad de la cancha. Al final de cuentas, hoy le ha hecho falta al Real Madrid Tchouaméni, porque le ha hecho falta un volante central alrededor del cual girara el equipo, que mandara, que tuviera remate de media distancia. Lo intentó Tchouaméni, lo intentó Valverde también, pero principalmente que dirigiera el tránsito con el equipo parado en campo rival. En eso Ancelotti estuvo inteligente en su decisión. Y después obviamente viene la parte final con Brahim ingresando por Toni Kroos, que ahí ya es tirar lo que tenés. En ese momento, estamos hablando del minuto 70, Ancelotti tiró de lo que tenía. Y Brahim Díaz es lo único que le queda a este Real Madrid. Es verdad que no está jugando mal, es verdad que cada vez que tiene minutos da la sensación de que merece un poco más de oportunidad. Hay que ver si es capaz Brahim Díaz de dar un salto de calidad como para ofrecerse o dar garantías, porque en los equipos grandes como el Real Madrid, el jugador tiene que dar garantías. Y el problema que tiene Brahim Díaz, yo se los he dicho 1000 veces, entendiendo que el Milan es un equipo grande, pero que venía en otro proceso de desarrollo y de elaboración, es que es extremadamente inconsistente. Te juega un partido en un buen nivel, después hay 2 que desaparece, después juega otro donde figura, y eso en el Real Madrid es muy difícil. En el Real Madrid hay que ser consistente y hay que jugar a un nivel 7, 8 puntos todos los partidos. Eso es el objetivo que debe lograr Brahim Díaz, porque con Brahim Díaz a lo mejor sí podés tener ese juego un poquito más por banda. Si bien Brahim es más un 10, un conductor, pero ya ha jugado en el Milan pegado a la banda derecha en algún momento. Entonces podés tener a Brahim por un lado, a Rodrigo por el otro, a Joselu por el medio, y sobre todo en fase defensiva, en este tipo de partidos, que Brahim y que, esto mientras no regrese Vinicius por supuesto, y que Rodrigo hagan retrocesos para acompañar. Rodrigo se ve perjudicado, y esto es algo que tiene que evaluar Ancelotti. Uno, no está en el nivel de confianza, no le vienen saliendo, y eso es muy claro. Rodrigo se ve perjudicado por no tener a Benzema. Lo mismo que le pasa a Vinicius en el arranque de la temporada, le está pasando a Rodrigo. Necesita un delantero, un socio. La parte donde más brilló Rodrigo es cuando lo tenía a Benzema alrededor, adelante, y él giraba y jugaba y retrocedía y tiraba una pared y tiraba un apoyo con Benzema, y cuando Rodrigo arranca de 3/4 de cancha con la pelota y te tira la pared con Benzema y va a buscar al espacio y te cambia velocidad, ahí te mata. Acá no lo tiene a Benzema. Joselu todavía no es ese socio, y cuando juegan, no juegan los dos bien por dentro para entenderse de esa manera. Joselu todavía... A ver, lo que le decía el otro día, tiene mucho que mostrar Joselu para ser jugador a ese nivel del Real Madrid y no ser simplemente una solución para determinados momentos, que para eso lo trajeron, parece, donde al equipo se le puede trabar algún partido y con su capacidad de juego aéreo él es capaz de dártelo vuelta. Entonces, lo mismo que le pasa a Vinicius cuando arrancó la temporada, le pasa a Rodrigo. No tiene un socio con quien tirar una pared y se la devuelva con espacio para que él tenga la posibilidad de cambiar de velocidad y llegar con posibilidad de rematar a gol. Es decir, hay problemas para resolver de Ancelotti, porque Ancelotti tiene algunas cuestiones que son incambiables en este momento. Uno, los laterales son los que son. Si no tiene Carvajal, tiene problemas en el lateral derecho. Fran García a lo mejor puede evolucionar y puede mejorar. Es
muy bueno y aporta mucho en ataque, pero todavía tiene muchos problemas para retroceder y en defensa. El tener tanto en mitad de cancha, ojo y no le complica a Ancelotti a la hora de tomar decisiones y de dividir minutos, porque no es fácil tener a Kroos y a Modric en el banco de suplentes. Y no es fácil tener a jugadores por los que el club ha pagado mucho dinero en el banco de suplentes. Nadie se lo dice, pero todo el mundo lo sabe. El tener a Bellingham te obliga a generar un sistema alrededor de Bellingham y eso lo he entendido. Entonces sumemos, no tiene a los mejores laterales, tiene que generar un sistema alrededor de Bellingham, no tiene un centro delantero de calidad, su delantero estrella está lesionado, bueno, hoy con gastroenteritis, pero ya está para volver, pero no lo ha tenido en este último tiempo. En todos esos problemas Ancelotti tiene que desarrollar una idea, una forma de juego, un sistema táctico en el cual todas estas piezas encajen y todas las falencias, las piezas que no tiene, se disimulen en ese esquema que tiene que generar y que tiene que trabajar y que tiene que desarrollar Ancelotti. Y obviamente la lesión de Vinicius le ha venido muy mal porque él diseñó ese esquema, el 4-3-1-2 o el 4-4-2 rombo, como le decía recién, con Vinicius y con Rodrigo adelante para atacar. Y tenía problemas en el arranque, pero había que esperar y darle tiempo para que trabajara, para ver si los podía solucionar y si con partidos encima y con entrenamientos encima, ese esquema podía ser un poco más productivo a nivel ofensivo. Repito, en el arranque de la temporada era un sistema extremadamente bueno para Bellingham, pero que perjudica mucho a Rodrigo y a Vinicius. Al lesionarse Vinicius, ni siquiera puede seguir con ese sistema porque no tiene otro jugador de esas características. Entonces tiene que tratar de seguir haciendo lo mismo alrededor de Bellingham, pero en vez de tener a Vinicius y a Rodrigo, lo tiene a Joselu. Es decir, en vez de tener a Vinicius, velocista, gambeteador, encarador, 1 a 1 te mata, buen remate de media distancia, buen regate en espacio reducido para quitarte un hombre y sacar un remate al arco, tenés a Joselu, que es todo lo contrario. Recorre menos metros, no es rápido, es extremadamente alto, te gana todo por arriba, te puede dar un apoyo de espalda, pero no ganarte en velocidad. Entonces, todas estas complicaciones las ha tenido Ancelotti en el partido. Me parece bien amonestado Bellingham, no me parece que era para roja. Si bien llega con una fuerza excesiva y muy tarde, creo que lo salva el hecho de recoger la pierna. Si hubiera dejado la pierna adelante era para roja, pero se da cuenta y recoge la pierna, entonces el contacto existe, pero no es tan grave. Ha perdido el Real Madrid. Tuvimos un derbi precioso, enorme, gigante, entretenido, dramático, con mucho para analizar y mucho para hablar. 3-1 lo ha ganado el Atlético de Madrid. Les mando un saludo muy grande. Que tengan una bonita semana y acá nos reencontramos siempre para hablar de fútbol, de algún otro deporte también. Podemos hablar de Fórmula 1. Saludos.